Hola chicos, esta es la unidad 4 y aquí vamos a hablar acerca de equilibrio y elasticidad. Cuando pensamos en la palabra equilibrio, pensamos en, no sé, tal vez alguna construcción, un puente, una casa, un juego de Jenga, algo que está apenas sosteniéndose y que por alguna razón no se cae. Incluso pensando en cosas más rutinarias como una escalera o pensando tal vez que estamos haciendo algún deporte extremo, colgándonos de algún sitio, en todos lados, un andamio para lavar vidrios en un edificio, en todos lados hay equilibrio. Vamos a conocer y vamos a estudiar en esta unidad cuáles son las condiciones que hacen que un sistema logre el equilibrio. Y vamos a estudiar un poco algunos casos muy particulares que nos van a permitir resolver problemas prácticos en este tema. También vamos a estudiar un poquito al final lo que es la elasticidad. La elasticidad tiene que ver con la deformación ante un esfuerzo. Es la respuesta de los sistemas ante los esfuerzos. Vamos a estudiar los tipos de elasticidad que hay, los tipos de deformaciones que hay. Y bueno, eso nos va a ayudar también a poder resolver de una mejor manera las situaciones de equilibrio. Espero que esta unidad, que es pequeñita, pues los mantenga entretenidos al menos un par de semanas. ¿Qué es lo que estos objetos tienen en común? Bueno, ellos tienen dos características en común. Aquí tenemos un libro sobre una mesa, vilmente. Vamos a rayar. Déjenme rayar. Me encanta. Rayar con amarillo. Aquí tenemos un libro sobre una mesa. No se mueve. Está quietecito. Aquí tenemos un disco de estos de hockey, ¿verdad? Eh, Supongamos que alguien le pegó de tal manera que el disco se está moviendo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? Como saben, ahí la fricción es despreciable y entonces el disco va moviéndose a velocidad constante. Muy bien. Ahora tenemos esta otra situación. Aquí lo que tenemos es una de estos ventiladores de techo. Ahí está estático en la foto, ¿verdad? Pero imagínense que está dando vueltas y entonces él no se mueve, su eje no se mueve y está rotando a velocidad constante. Y ahora imagínense este tipo que está haciendo ciclismo, en donde la rueda gire a una velocidad constante y él va en parejito, por lo tanto la rueda a la vez que gira se desplaza, es decir, está rodando a una velocidad constante. En los cuatro casos, el momento lineal de su centro de masas es constante. Ya sea el libro que está quieto, ya sea el disco que se va moviendo a velocidad constante, el ventilador que no mueve su centro de masa. O el caso de una rueda de bicicleta que se desplaza al centro de masa a velocidad constante. En todos esos casos, momento lineal es constante. Pero además, el momento angular alrededor de un eje que pasa por su centro de masa o incluso por cualquier otro punto es constante. Aquí, el caso del libro que no se mueve, pues el momento angular incluso es cero, ¿no? Al igual que algo que se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero en el caso de los objetos que están girando, pues sabemos que momento angular es I por omega, y si la omega es constante y no hay un cambio en la masa ni en la distribución de la masa, entonces también el momento angular es constante. Bien, entonces tenemos esta situación en la que un cuerpo sólido, rígido,
cumple estas condiciones. Que su momento lineal sea constante, que su momento angular sea constante. Y estamos hablando del momento angular neto, es decir, la suma de los posibles momentos angulares de todas sus piezas, de todas sus componentes, al igual que el momento angular. Si esa situación pasa, entonces llamamos a esto equilibrio. Entonces, esa es una situación de equilibrio. Sin embargo, si no solo si los momentos lineal y angular son constantes, sino además son cero, entonces estamos ante lo que llamamos equilibrio estático. Entonces, en el equilibrio estático se cumplen esas dos condiciones. Que los momentos, momento total lineal y momento total angular, son constantes, pero además son cero. Y eso tenemos entonces que algo no se mueve. ¿Sí? ¿Qué significa cada una de estas cosas? Si el momento angular, si el momento lineal es constante, significa que puede ir a velocidad constante. Pero el caso particular que el momento sea cero, significa, pensando que la masa no es cero, significa que la velocidad es cero. Lo mismo el momento angular. Si el momento angular es constante, significa que está girando a velocidad constante. Pero si es cero, significa entonces que no se mueve. Estamos pensando otra vez que la masa no es cero. Entonces lo único que puede ser cero es la omega, ¿vale? Además, fíjense que eso significa algo muy interesante, ¿sí? Esta parte de aquí. Si los dos momentos, lineal y angular, son constantes, significan entonces que sus derivadas son cero, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada del momento, ¿no? La derivada del ímpetu con respecto al tiempo? La segunda ley de Newton lineal es la fuerza neta es igual a la derivada del ímpetu con respecto al tiempo. Y la segunda ley de Newton angular es que la torca neta es igual a la derivada del momento angular neto con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, si esas derivadas son derivadas de algo que es constante, entonces esas derivadas son cero. Y si esas derivadas son cero, significa que nuestra condición de equilibrio implica sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de torcas igual a cero. Esas son las que nos vamos a aprender, esas son las que vamos a tratar de aplicar en todo. Entonces, cuando yo vea que algo está en equilibrio, como esta foto tan interesante de esta roca aquí, en equilibrio, significa que todas las fuerzas que actúan sobre este sistema se anulan, se cancelan, el peso con la normal, la fricción, todas se cancelan y la fuerza neta es cero. Pero además, las posibles torcas que se estén ejerciendo también se cancelan unas con otras y el objeto no va a estar girando. Y estas condiciones de equilibrio, ¿sí?, son las que nosotros vamos a estudiar cada vez que nos enfrentemos a un problema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va. Uno de los aspectos muy importantes acerca del equilibrio es que qué tan bueno es, ¿sí? Yo puedo, no sé, tomar mi teléfono, ¿sí?, ponerlo en esta posición y está en un equilibrio en el que de aquí no se va a mover, está muy feliz, ¿no? Sin embargo, vamos a ayudarnos aquí con el cuadernito. Aquí está mi teléfono, puedo decir que no se cae de aquí, nunca aunque yo lo empuje o intente hacer algo. Sin embargo, ahora intentémoslo poner así. Se cae. Se cae. Pero estoy segurísimo que ustedes me van a decir que en algún momento, en algún instante, en algún punto, si yo lo pudiera dejar así y no me temblara la mano, esto se quedaría un poquito más detenido. Pero es muy difícil hacerlo. Sí se puede, pero es difícil. Entonces, como quien dice, hay de equilibrios a equilibrios.
Y estamos ante la diferencia de lo que es un equilibrio estable y un equilibrio inestable. Veamos, por ejemplo, el dibujito, ¿cómo es? Acá. El dibujito de arriba a la izquierda. Eh, tenemos una especie, no sé, imagínense una ficha de dominó, de Jenga, parado. Los bordes de soporte de la base de la ficha están muy juntitos. O sea, aquí hay un borde, aquí está el otro borde. Están realmente muy cercanos. Eh, y podemos imaginarnos que para que algo se sostenga, debe estar, para que no haya torca, pues debería estar, cuando mucho, eh, sobre la línea de giro, ¿sí? Si esto posiblemente se gire así, pues más vale que yo esté en la línea de giro, o si no, en una situación que me permita tener dos bordes de soporte y yo en medio. Si el centro de masa de algo está en medio de dos soportes, no se va a caer. Si yo empujo la ficha de tal manera que se levanta uno de los puntos de soporte y el centro de masa se acerca peligrosamente al otro borde de soporte, entonces estamos muy cercanos a la caída. Porque en cuanto yo rebase, y aquí está el inciso B, en cuanto yo rebase la línea de soporte, entonces se forma una torca, ¿verdad? Ya no sé ni si la ven con la mano derecha o con la mano izquierda, pues creo que es igual. Se forma una torca, aquí en este caso, para mí, que la estoy viendo desde acá, seguramente para ustedes también, R cruz F, es una torca negativa, pero lo que aquí me interesa saber es que esto se va a caer, va a girar y entonces va a caer. Y va a quedar una situación de equilibrio más estable. Entonces, mientras esté así como en el inciso C, o digamos que yo lo moví tantito, pero no llegó a la línea del borde, se va a regresar. Pero si lo muevo un poco más, se va a caer. Entonces, mientras más delgada sea la línea de soporte, o más junta esté la línea de soporte, más inestable será la ficha. Es decir, con un poquito que la empuje, cae. Ahora piensen en estos cubos gigantes de letras que les regalaban a los niños en los años 80, todavía 90. Un cubo, imagínense un cubo de madera. Eso sería mucho más difícil de tumbar que un Jenga o que una ficha de dominó. Porque para que el centro de masa, la línea, digamos, que une al centro de masa, la línea vertical que pasa por el centro de masa, llegue al borde, se necesita empujar demasiado el cubo para que esto suceda y entonces se pueda voltear. En la primera situación, bueno, en todas las situaciones, a excepción del inciso B, en todas tenemos que torca es igual a 0. Pero en el inciso B, torca es diferente de 0 y por eso se da el giro y por eso se da la caída. Fíjense en estos dibujitos bien bonitos que me aventé aquí abajo. Vamos a rayar en rojo estos dibujitos que están aquí. Son muy interesantes. Estos dibujitos me dicen lo siguiente. Hay de equilibrios a equilibrios. Piensen en el cubo y piensen en que lo empujan ustedes un poco y lo sueltan y se regresa. Lo empujan al otro lado, lo sueltan y se regresa. Entonces, vean su centro de masa dónde está. Su centro de masa está aquí, ¿vale? Entonces, al yo empujar el cubo en cualquiera de las dos direcciones, el centro de masa se levanta. Si el centro de masa se levanta, ¿qué significa? Que la energía potencial aumenta. Es decir, cuando yo tiendo a aumentar mi energía potencial cualquiera de las dos direcciones, significa que estoy en un mínimo de energía potencial. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que me quiera sacar del equilibrio va a regresar al mínimo de energía potencial. A no ser que yo sobrepase, por supuesto, los máximos y entonces me voltee. ¿Sí? Que ya vimos que es difícil, pero se puede hacer, claro. Ahora, piensen en el cubo, pero que ahora está
en esta situación, en un equilibrio en el filito, así como cuando estaba jugando con el celular. Era el mero filito. Si se fijan en su centro de masa, si se mueve un poco a la izquierda o un poco a la derecha, el centro de masa va a bajar un poco. Es decir, en este punto está en un máximo de energía potencial. Cualquier movimiento lo va a llevar hacia disminuir su energía potencial. Y eso significa entonces que su equilibrio es inestable, que con cualquier cosita nos vamos a ir, ¿vale? Y en el otro caso, vean que ya no es un cubo, es un cilindro, que si ustedes empujan su centro de masa, el cilindro se va a desplazar, pero no va a mover su energía potencial. Visto un poco con matemáticas, eso significaría que en los tres casos, que está quietecito, digamos, que está en equilibrio, la energía potencial o la derivada de la energía potencial es cero. ¿Sí? Pero la segunda derivada sería, ¿qué le va a pasar si yo lo saco tantito? Va a ser positiva en un caso, que significaría que estoy en un mínimo, negativa en el otro caso, que significaría que estoy en un máximo, y igual a cero en el otro caso, que significaría que es un equilibrio neutro, ¿no? Entonces, estos tres equilibrios, estable, inestable o neutro, los puedo ver como eso, ¿no? Como la segunda derivada de la energía potencial. Más adelantito van a ver que si yo tengo una función tridimensional para energía potencial, el vector que se hace obteniendo las derivadas negativas de la energía potencial con respecto a cada una de las direcciones, y cada una de estas sería una componente, es la fuerza, ¿no? La fuerza es a esta derivada extraña, que es una derivada en la que tomo la derivada con respecto a una variable y la pongo en una dirección. Por ejemplo, u con respecto a x nada más, las otras variables para mí van a ser constantes, entonces por eso se llama derivada parcial. La derivada de u con respecto a x negativa y la pongo en la dirección y, eso va a ser la componente x de la fuerza, esta es la componente y de la fuerza, la componente z de la fuerza. ¿Sí? Lo van a ver más adelante, simplemente lo ponía aquí para indicarles que aunque la fuerza sea cero, que es el caso del equilibrio, las derivadas son cero todas, derivadas 0, 0, 0, 0. La segunda derivada es la que me va a decir con su signo si se trata de un equilibrio estable, inestable o neutro. ¿Sí? Entonces es muy interesante porque efectivamente la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sí, es correcto. Entonces cualquier cosa que hay aquí va a ser cero. Bien. Entonces vamos a continuar. Y esto es lo que vamos a usar nosotros, las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual a cero, sumatoria de torcas igual a cero. Y cabe destacar que en nuestro caso particular, que vamos a ver el equilibrio estático, los valores del ímpetu total y del momento angular total van a ser ceros. ¿Okay? Entonces esas son nuestras condiciones de equilibrio estático. Aquí hay una foto que me trae sentimientos encontrados porque me tocó conocer esta maravilla en una playa en La Paz, Pichilingue. Le llamaban la roca El Hongo y estaba sostenida por apenas eh, una parte de la roca muy angosta y sostenía todo esto. Después llegaron unos malandros, turistas gringos o no sé de dónde, que estuvieron jugando a golpear la piedra hasta que la tumbaron, ¿no? Entonces era una de las maravillas de ahí. No sé si esta ya está restaurada, se ve aquí una línea blanca en la foto, ojalá y sí la hayan podido restaurar, aunque por supuesto pues no es lo mismo, ¿no? Pero es muy interesante cómo pues aquí se fue dando la situación en que se fue deslavando la roca con la subida de la marea, etcétera, con el viento, y entonces pues eso logró esto. Como en la foto anterior, que esa no sé de dónde es,
pero hay lugares en donde viento, agua o lo que sea, nos ayuda a esculpir las rocas de esa manera, que realmente es una maravilla verlas, ¿no? Bueno, entonces esto solamente para denotar que equilibrio estático es que no se mueve, ni se desplaza, ni gira. ¿Ok? Entonces, son estas cuatro condiciones, ¿no? Aunque digamos que la mamá de todas son estas, ¿no? O sea, siempre piensen que no necesariamente si se cumplen estas va a estar quietecito, pero si está quietecito se cumplen todas. O sea, se cumplen incluso estas, ¿vale? Bien, continuamos. Bueno, aquí vamos a entrar a un concepto eh, que pareciera que ya lo conocemos, que es el del centro de gravedad. Nosotros conocemos el centro de masas. Vamos a ver que son un poquito diferentes. Dice el texto que la fuerza gravitacional sobre un cuerpo extendido es la suma vectorial de las fuerzas de gravitación que actúan sobre cada elemento de masa del cuerpo. Es decir, si yo tengo una pieza de algo, imagínense una botella de vino, ¿verdad? Aunque sea chiquitita. Entonces, el peso de esto, que sabemos que en el libro les encanta decirle fuerza gravitacional, no es más que, imagínense que esto lo puedo ver como trocitos, es como la suma de los pequeños trocitos, de todos los pesitos de todo lo que conforma este elemento, ¿sí? Entonces dice que pensando que el peso de un objeto extendido es la suma de los pesos de cada una de sus partes, podemos decir que la fuerza gravitacional, o sea, el peso sobre un cuerpo, actúa sobre un punto. Y a ese punto le vamos a llamar centro de gravedad del cuerpo. Se parece muchísimo al centro de masas. Solo que recuerden, el centro de masa era la posición promedio de la masa en un cuerpo extendido. Dice, oye, pero pues es lo mismo. Vamos a ver ahorita que no, ¿vale? Aquí vamos a demostrar que el centro de gravedad y centro de masa es lo mismo para una situación dada. Si la aceleración de la gravedad G es la misma para todos los elementos de masa del cuerpo, el centro de gravedad C de G coincide con el centro de masa C de M del cuerpo. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tiene un cuerpo extendido, todo rosa, todo interesante. Aquí vamos a poner el origen, ¿verdad? Y aquí tenemos digamos, la fuerza gravitacional aplicada en lo que sería el centro de gravedad, ¿vale? ¿O qué era? Sí. Dicen, para un elemento de masa, una torca I para cualquier elemento en cualquier parte, aquí, acá, donde ustedes quieran. Una torca I sería la distancia X multiplicada por la fuerza gravitacional en ese elemento. La distancia X por la fuerza gravitacional en ese elemento. ¿Sí? Esa es una torca. La torca neta es la suma de todas las torcas. Entonces aquí tenemos torca neta, es la suma de todas las torcas, que sería la suma de todos los xi por gi. O sea, los pesitos, ¿no? El pesito de cada cosa. Vale. Ahora bien, por otra parte, el concepto de fuerza de gravedad es que la torca es la x al centro de gravedad multiplicada por el peso, es decir, todo el peso ahí, en el centro de gravedad. Entonces, la torca que ejerce el peso va a tener esta forma, ¿verdad? Ay, se me borró. Perdón. Plaf, plaf. Como borremos esto. Ya está. Bien, entonces, esto significa que la fuerza de gravedad total no es más que la suma de las fuerzas gravitacionales, todas. Entonces, esto es que tau es el X centro de gravedad por la sumatoria de fuerzas de gravedad o pesitos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es igualar esta expresión. Torca es igual a X centro de gravedad por la suma de fuerzas o de pesos con esta otra expresión que decía
que la torca neta es la suma de todas las torcas. Fíjense que no es lo mismo. Aquí es la distancia al centro de gravedad por la suma de las fuerzas, y aquí estábamos hablando de todas las torcas o de la torca neta. Entonces, si esos dos son iguales, significa el primer renglón aquí que X centro de gravedad por la suma de pesitos es igual a la suma de X por cada pesito, la posición X de cada pesito. Ahora, esto de aquí es el peso, entonces lo como mg para cada elemento. Lo mismo hago aquí, esto es el peso para cada elemento, ahí está el peso para cada elemento. Y si supongo que la gravedad es la misma para todos los elementos, entonces yo puedo sacar la gravedad fuera de la sumatoria en ambos casos y dividir ambos lados entre g y tendría esta expresión, ¿vale? Que el centro de gravedad es por sumatoria de m es igual a la sumatoria de x por las m. Ahora, este de aquí, este término de la izquierda, lo paso dividiendo y tengo que la definición de centro de masa. Entonces me queda que centro de gravedad y centro de masa es lo mismo. Diría, no, yo, pues es que es lo que te estoy diciendo desde el principio. Sí, pero ojo, aquí dijimos que sí la gravedad es la misma para todos los elementos. Pareciera muy obvio porque estamos aquí en la Tierra donde la G es 9.80665 y todos somos maravillosamente felices. Pero si ustedes suben a una montaña, la gravedad va disminuyendo. Si ustedes están cerca de un conglomerado masivo, la gravedad es diferente. Entonces, si nos vamos al detalle, y lo vamos a ver en la siguiente unidad y última, cuando veamos gravitación y vamos a ver de dónde viene la G y todo esto. Pero la aceleración gravitacional va a depender de dónde estamos con respecto al centro de la Tierra. Entonces, imagínense un objeto enorme, 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 largo, uniforme en densidad, pero largo, 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 largo. De tal manera que la aceleración de la gravedad no es la misma en la parte baja que en la parte más alta. Y entonces el centro de masa y el centro de gravedad no van a coincidir. ¿Ok? El centro de masa en una cosa uniforme y larga va a estar en el centro geométrico siempre. Pero el centro de gravedad va a tender a irse a donde haya más peso. Es decir, si esta G no es constante, yo no voy a poder sacarla y hacer la matazón. Y voy a tener que hacer esta sumatoria que está aquí, la voy a tener que hacer incluyendo las Gs. Y eso le va a dar más peso a las Gs más grandes, evidentemente. ¿Ok? Very interesting esta situación. Pero bueno, para todos los problemas que estamos haciendo, no se preocupen, las dos cosas son iguales, ¿vale? Pero tengan en cuenta que no necesariamente lo van a hacer en otro tipo de problema. Bien, y ahora sí, ¿cómo resolvemos problemas de estática? Bien, miren, estos son típicos problemas. Esta es una especie de una barra, ¿no? Que puede ser una tabla, puede ser una viga, puede ser lo que ustedes quieran. Y está sostenida aquí, en este caso hay dos básculas, miren, que están reportando cosas. Está sostenida por dos puntos. Y tenemos el centro de masas aquí o centro de gravedad en este caso, de la barra. Y aquí tenemos también un bloque que está colocado a una distancia L cuartos, ¿no? Tenemos la longitud del bloque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante un problema de estos? Tenemos que hacer un diagrama de cuerpos libres para tratar de identificar dónde están todas las fuerzas. Y cuando digo dónde, me refiero a en qué lugar están aplicadas todas las fuerzas. Nuestro sistema es la barra. Entonces, aquí está la barra. Bueno, dicen que sí, aquí está la barra. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? En el puro medio es el peso de la barra. Luego, aquí, como a una distancia de L cuartos, está el peso del bloque rojo ese. ¿Ok? Y son todas las fuerzas que van hacia abajo.
Las básculas estas están sosteniendo hacia arriba. Entonces quiten una y se va a caer. O sea, es decir, estas son fuerzas que van hacia arriba. La fuerza de la derecha y la fuerza de la izquierda. ¿Ok? Ese es mi diagrama de cuerpos libres. Entonces, cuando yo digo sumatoria de fuerzas igual a cero, es que voy a agarrar todas las que van para arriba, sumarlas y restar todas las que van para abajo. Fácil, ¿no? Sencillo. Vale. Y la otra es sumatoria de torcas igual a cero. ¿Qué significa? Que en cualquier punto que ustedes quieran, pueden pensar que es un punto de giro y esta cosa deben equilibrarse todas las torcas de tal manera que no se muevan. Lo mejor es que cuando yo tengo una situación de esta, eh, me concentre en un punto en donde, por ejemplo, saque ventaja. Por ejemplo, si hay una fuerza que no conozco, pues haz ahí, ahí hazle los giros y entonces ya te botaste una incógnita y puedes resolver las otras, ¿no? Muchas veces el problema nos lo dice, en otras cosas podemos hacerlo de cualquier parte y funciona. Esto en el lenguaje de estas cosas, como estos se les llama momentos o par de fuerzas o lo que sea, llamamos hacer momentos en, ¿sí? Disculpen mi francés, pero así le decimos. Entonces, cuando digo hagan momentos aquí, significa que tomen esto como si fuera el centro de giro. Entonces, eso cancela la torca de esta fuerza left, porque no puede hacer una torca si estás en el centro de giro, ¿no? La R0. Y para los brazo de palanca, pues. Y para los demás tenemos la torca, ¿sí? Que va, en este caso, va para adentro, ¿verdad? La torca que va para adentro y esta torca que va para afuera. ¿Ok? Entonces, no sé, si hago momentos en el centro, entonces ahora esta va para afuera y esta va para afuera. Es decir, las dos tienden a girar en la misma dirección a la barra y esta tiende a girarla en la dirección contraria. Entonces, es muy interesante. Los signos les van a dar solitos, ¿sí? Si ustedes agarran los valores vectoriales de las fuerzas, ¿no? O sea, las distancias agárranla como sea, pero los valores de las fuerzas son los que les van a dar los signos. Y los signos dicen a dónde gira, ¿no? Si gira, aplica regla de mano derecha, gira saliéndose de la pizarra o gira entrando a la pizarra, es diferente, ¿no? Muy bien. Creo que aquí sí me veo bien. Esta es mi mano izquierda y dije así. Y se mete a la pizarra. Muy bien. Es que claro, en los videos de los problemas hago un swap ahí, un flip para poder que ustedes puedan ver las letras correctamente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo un poquito más interesante porque tenemos una barra aquí, una escalera de bombero. Aquí va el pobre bombero, ¿verdad? Está a una altura h y está separado de la pared a una distancia a. Entonces, ¿cómo hago este diagrama de cuerpos libres? Fíjense, ¿cuáles son las fuerzas que están interviniendo? En este punto hay una normal, ¿sí? La normal de la pared. Luego, en este otro punto de acá, la normal al piso, ¿para dónde va siempre? Pues para arriba, aquí está. Pero esta borde de la escalera no se resbala. Si se resbalara, el pobre bombero se cae. ¿Hacia dónde sería el movimiento? Hacia acá. Por lo tanto, esa fuerza, que es una fuerza de fricción, iría para acá, en el sentido contrario a las X. ¿Sí? Esos son los puntos de apoyo. Pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, el centro de masa de la escalera está por aquí y el peso del bombero está por acá. Y aquí entramos en un pequeño conflicto. No es tan como en este caso, que todos están a 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí hay que usar, por supuesto, que el producto cruz es F por R cruz F, ¿verdad? Y eso es R por F por el seno del ángulo entre los dos. Entonces, como aquí hay unos triángulos rectángulos, obtener el seno del ángulo entre los vectores es bastante sencillo. Hay que ponerse trucha con las identidades trigonométricas, pero seguramente que lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta.
De ahí para adelante, ya pueden a partir de ahora ver los ejemplos que he empezado a resolver y tratar de darle ustedes a los suyos. Existen unas cosas que les llamamos las estructuras indeterminadas. Si yo tengo una mesa con 3 patas, seguramente voy a poder hacer mis trucos, sacar mis ecuaciones y sacar la fuerza que hay en cada pata de la mesa. Pero si la mesa ya es de 4 patas, me va a faltar una ecuación, voy a tener más variables que ecuaciones. En el caso de las 3 patas puedo tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas y sacarlo, pero en el caso de las 4 patas ya es difícil, ¿verdad? Y yo supongo que todos han ido a un restaurante, a mí me encanta ir al charro, comer pollo, ¿verdad? Y ya tengo bastantes meses que no voy al charro. Bueno, eh, pero ustedes fueron a un restaurante y regularmente nunca falta la mesita bailadora, ¿no? Ustedes quieren comer a gusto y la mesa baila. Bueno, entonces dice uno, ah, caray, pues le meto una servilleta típico, ¿no? Aunque se supone que tiene unas cositas para arreglarlo, uno lo resuelve con la servilleta o incluso el mesero. Pero ¿qué tal si a su mesa llega un elefante, como el de la foto, y se sienta en la mesa? Yo les puedo apostar 20 pesos a que al elefante no le hace falta la servilleta. El elefante se va a sentar y las 4 patas de la mesa se van a aplastar. Entonces aquí hay algo extraño que no estamos considerando, ¿verdad? ¿Cómo es que para mí bailaba la mesa y para el elefante no baila la mesa? Bueno, porque en realidad lo que sucede es que... ¿Aquí qué pasó? No avanza. Y en realidad lo que sucede es que los objetos no son tan... Los cuerpos rígidos no son tan rígidos, ¿sí? Las estructuras moleculares, por ejemplo, de un metal, están acomodadas de una manera tan uniforme que las fuerzas entre las moléculas del material están sostenidas unas con otras de manera muy rígida. Pero las fuerzas intermoleculares, al final de cuentas, son como unos resortitos. De hecho, en muchos casos básicos se modelan como si fueran osciladores armónicos, o sea, como si fueran resortes. Entonces, pues si son resortes, al fin y al cabo, aunque sean durísimos, tan duros que mi pollo con sus papitas no lo pueden aplastar, un elefante con el peso suficiente sí que puede afectar a estos arreglos y entonces hace que las 4 patas toquen bien el suelo al mismo tiempo. Y esa propiedad, esa deformación del cuerpo sólido debido a una fuerza que se aplicó, a eso le llamamos, a esa propiedad de deformarse, le llamamos elasticidad. ¿Ok? Entonces, esta es la... Y para hablar de elasticidad, vamos a hablar de dos conceptos. Uno es el esfuerzo y otro es la deformación. Y el esfuerzo es aplicar una fuerza en una determinada área. Y la deformación es la respuesta, ¿sí? El cambio longitudinal del cuerpo rígido como reacción a la fuerza. Entonces, a la izquierda, en el inciso A, tenemos un, un cilindro, dice que está haciendo, que puede ser o estirado como un cable, por ejemplo, o puede ser aplastado como si fuera la pata de la mesa del elefante, ¿no? En ambos casos se trata de aplicar una fuerza en un área, ¿sí? Que sería o la pata de la mesa o el cable. Entonces,
fuerza entre área, ¿sí?, es a lo que le denominamos el esfuerzo, ¿sí?, la cantidad de fuerza por unidad de área. Y la deformación va a ser qué tanto se estiró o qué tanto se comprimió este cilindro con respecto a su longitud original. Y para que esto, eh, digamos, ¿dónde entra el efecto de los diferentes materiales? Entra en este término, esta constante de proporcionalidad que le llamamos el módulo de Young. Y el módulo de Young es diferente para cada material. ¿Ok? Bueno, vamos ahora al inciso B, esta figura de aquí abajo. ¿Qué pasa con el inciso B? Ahora la fuerza no la estoy metiendo en el eje de mi cilindro, sino que estoy haciendo fuerzas que van como en un modo que le llamamos esfuerzo cortante. Esto era tensión y compresión, ahora es esfuerzo cortante o corte. Yo intento desplazar las cosas perpendiculares a su eje. Es lo mismo, el esfuerzo es fuerza entre área, ¿sí? Es una fuerza aplicada a esta área, pero ahora la deformación no se da a lo largo del eje, sino que se desplaza, ¿sí?, en una dirección. Entonces aquí podemos ver este desplazamiento delta X con respecto a la longitud. Eso va a ser el esfuerzo, la deformación cortante, ¿no? La deformación, el esfuerzo cortante. El módulo ahora se llama módulo de corte. No es igual el módulo de Young y el módulo de corte, no tiene por qué ser igual para un mismo material y seguramente para diferentes materiales son diferentes los módulos. ¿Okay? La tercer tipo de deformación es volumétrica. Fíjense que esta fue como en una dimensión, ¿verdad? Esta es volumétrica y a esta le llamamos el esfuerzo hidráulico, también conocido como la presión. De hecho, ustedes ahora en fluidos han de estar viendo que definen la presión como fuerza entre área. Efectivamente, fuerza entre área en un fluido es la presión. Fuerza entre área en un sólido es un esfuerzo, simplemente. A la presión se le puede llamar esfuerzo hidráulico, se le puede llamar presión. Y aquí en este caso es el cambio de volumen, por eso esto está casi como dentro de un fluido, el cambio de volumen con respecto al volumen inicial, ¿sí? Y entonces ahora el módulo no se va a llamar ni de Young ni de corte, se llama módulo de volumen. Y estas son las letras que usualmente se utilizan para medir los esfuerzos de diferentes objetos, ¿no?, con diferentes propiedades. ¿Ok? Pues eso es lo que hay que aprender de los esfuerzos. Se ve sencillo. Una cosa muy interesante acerca del esfuerzo y la deformación. Resulta que si yo, no sé, imagínense que ustedes están estirando un cable o aplastando algo. Su esfuerzo, fuerza entre área con respecto a la deformación, van lineales, ¿sí? Es decir, empujo el doble de fuerza, deformo el doble, ¿sí? Y así se van, muy suave. Y quito el esfuerzo y se regresa, no sé, el cable, digamos, como, casi como una liga, ¿no?, a ese intervalo lineal, de respuesta lineal en que el doble genera el doble y tal, y que se regresa, se le llama elástico. Es un intervalo lineal o intervalo elástico, ¿sí? Regresa. Sin embargo, puede llegar a cierta magnitud el esfuerzo, que llegamos a lo que le llamamos el límite de cedencia, y a partir de ahí ya la deformación no va a regresar. Imagínense un resorte que lo estiro tantito, regresa, lo estiro tantito, y luego agarro y lo estiro y lo superestiro. Y ya la regué porque ya lo descompuse, ¿no? O sea, ya cuando estiramos todo el resorte, ya no va a regresar y dices, no, ching, ya perdió. Pues es más o menos a esto, piensen en los resortes como las fuerzas intermoleculares. Bueno, podemos pensar en eso, llegamos al límite de cedencia, ¿sí? Y entonces ahí, si yo estiro, deformo y ya no se va a arreglar. Es una deformación permanente. Hay un intervalo de fuerzas a partir de la fuerza de cedencia que son
intervalos de deformación permanente, y así se va a quedar, todo feo, todo feo. Pero si yo sigo estirando y estirando y estirando, imagínense, estoy estirando un cable, estiro y estiro y estiro, puedo llegar a otro límite de esfuerzo, que es el de la ruptura. O sea, efectivamente puedo romper un cable si lo estiro demasiado. Puedo romper un cilindro metálico si lo aplasto demasiado. ¿Okay? Entonces son el intervalo elástico, después de la fuerza de excedencia, el intervalo de deformación permanente, y después de la resistencia máxima del material tengo la ruptura. ¿Okay? Esta gráfica es muy, muy ilustrativa de cómo se comportan estas cosas. Finalmente tenemos una tablita de aplicación, ¿no? Muchas veces en ingeniería nos conviene tener los valores a la mano para poder hacer los cálculos de cómo van a responder determinados materiales. Entonces tiene ahí una lista de materiales interesantes: acero, aluminio, vidrio, concreto, madera, hueso, no sé de qué, dicho, y poliestireno, que es el foam. Tienen la densidad en kilogramos entre metro cúbico. Acuérdense que la densidad del agua es de 1000 kilogramos entre metro cúbico. Entonces, y luego tienen, o poquito más, depende del agua, ¿no? Y luego tiene el módulo de Young para las posibles compresiones o estiramientos, y tiene la resistencia máxima y la fuerza de excedencia. ¿Ok? Entonces es muy interesante. Estas columnas a lo mejor deben estar cambiadas, pero bueno. Eso es. Entonces aquí habla de hacer, B dice aquí, este es en compresión, será el B por estos dos, tres, en compresión. El D dice abeto, madera es el abeto Douglas, es un pino, ¿no? Un tipo de pinos, de los típicos que usamos en Navidad, ¿no? Bien, y entonces pues a lo mejor en algunos problemas es necesario usar esta tablita, tómenle una foto, no sé, o algo así, y bueno, y ahí veremos, ¿no? Bueno, entonces esta fue la clase de estática y elasticidad. Espero que les haya gustado. Espero que los problemas les parezcan facilones, realmente lo son. Y espero que sean capaces de ayudarle a sus amigos de la Facultad de Ingeniería cuando estén atorados en algún problema de estática. Acuérdense, a ustedes no se van a quedar edificios, ellos sí. Tienen que ellos resolver problemas con mucho más cuidado y bastante, mucho más realistas que la vaca esférica que van a andar resolviendo ustedes. ¿Okay? Bueno, pues es todo, chicos. Échenle ganas. Bien, hasta aquí la unidad 4 acerca de estática y elasticidad. Y esto nos va a permitir resolver bastantes problemitas derivados de las condiciones de equilibrio estático, que recuerden ustedes son sumatoria de fuerzas igual a 0, sumatoria de torcas igual a 0. Recuerden también que las deformaciones eh, son el producto de esfuerzos aplicados a cuerpos que generalmente los consideramos sólidos rígidos, pero que realmente las estructuras de los cuerpos tienen una construcción que los hace que puedan ceder en determinado momento ante un esfuerzo grande. Y todas estas cosas nos van a ayudar a entender y poder resolver problemas eh, más apegados a las situaciones reales que suceden en todas estas cuestiones, principalmente aplicadas tanto a la vida verdadera como a la ingeniería. Entonces, pues adelante con su unidad 4.